El padre anciano del millonario nunca podía salir, el repartidor descubrió la razón y... Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La lujosa mansión Montalvo siempre permanecía cerrada, como un recordatorio silencioso de que dentro existía un mundo al que nadie tenía permitido acceder. La gente seguía murmurando sobre esa casa, y el silencio helado que emanaba de ella hacía que los transeúntes se estremecieran. Nunca se escucha el ladrido de un perro, ni música, ni risas, comentaba doña María, la dueña de la florería cercana, a sus clientes. Ni siquiera los pájaros se posan en esa reja de hierro. Es como si ahí no hubiera aliento humano. Lo único que hacía pensar que alguien seguía viviendo allí era la presencia constante de Hugo, un joven repartidor que trabajaba para la cadena de alimentos saludables Casa Verde. Cada semana, sin falta, iba 2 veces los martes y los viernes llevando grandes bolsas con víveres, suplementos, leche nutricional e incluso agua mineral importada. Hugo no era un tipo curioso, pero desde hacía más de un año, cada vez que iba, el panorama era exactamente el mismo. La reja se abría apenas 30 segundos después de tocar el timbre, y Elena, la empleada doméstica, una mujer de unos 50 años, rostro pálido y ojos siempre bajos, recibía las bolsas, firmaba el comprobante y se daba media vuelta sin agradecer. Buen día, señora Elena, Hugo intentaba entablar conversación. ¿El señor Esteban sigue bien de salud? Elena siempre evitaba su mirada y respondía con sequedad, igual que siempre. Y cerraba la puerta de inmediato. Al principio, Hugo pensó que simplemente se trataba de una familia rica y reservada. Pero con el tiempo, pequeños detalles comenzaron a despertar en él una sensación extraña, difusa, que se volvía cada vez más clara. Como aquel día, cuando tuvo que esperar más de lo habitual en la reja porque la red del lector de tarjetas fallaba, y por un instante alcanzó a ver, en el segundo piso, tras una cortina gruesa, una mano temblorosa y delgada apartando levemente la tela. Esa mano, arrugada, pálida, como una ramita seca. Hugo parpadeó, creyendo haberlo imaginado. Pero aquella mirada, esos ojos borrosos detrás de un vidrio polvoriento, estaban fijos en él. Solo por unos segundos. Luego desaparecieron. La sensación era como si alguien estuviera tratando de llamarlo, pero estuviera atrapado detrás de un cristal invisible, dentro de un mundo al que Hugo no podía acceder. Esa noche, mientras sorbía su café en la pequeña habitación que compartía, Hugo le contó lo sucedido a su compañero Sergio. ¿Dices que viste al señor Esteban? Sergio se enderezó de golpe. Pensé que estaba muerto. Hugo se quedó helado. ¿Quién te dijo eso? Sergio se encogió de hombros. Solo es un rumor. Dicen que el señor Esteban fue un activista social muy conocido, pero desapareció de los medios hace más de 3 años. Nadie lo ha visto desde entonces. Todos los negocios del grupo Montalvo los maneja Julián. Está vivo, afirmó Hugo. Lo vi, en el segundo piso. Sergio se recostó de nuevo, cruzando los brazos. Quizás está enfermo, y por eso no sale. Es gente rica. Suelen ocultar sus asuntos privados. Pero si estuviera enfermo, ¿por qué no hay médicos que lo visiten? ¿Ni una sola enfermera? ¿Y por qué toda la comida es fría? ¿Nada cocido? Sergio quedó en silencio un momento, luego negó con la cabeza. Me estás poniendo la piel de gallina. Las noches siguientes, Hugo empezó a soñar con una mano vieja golpeando el vidrio empañado. Se despertaba empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. Una semana después, durante una entrega, se atrevió a preguntar de nuevo. Señora Elena, ¿el señor Esteban necesita algo en particular? Si necesita más vitamina D o leche alta en proteínas, puedo recomendarlo a la tienda. Esta vez, Elena no respondió de inmediato. Su mano apretó con fuerza el asa de la bolsa, y luego la soltó suavemente. No hace falta. Su voz era casi un susurro, pero por primera vez, alzó la vista para mirar a Hugo con una expresión claramente angustiada. ¿Está bien, señora? Hugo preguntó en voz baja. Elena abrió la boca como para decir algo,
pero luego se giró y cerró la puerta como de costumbre. Esa misma tarde, Hugo fue al Café Don Luis, donde solían reunirse personas mayores. Allí intentó indagar sobre el señor Esteban. Doña Dolores, una mujer de cabello blanco que había trabajado en la Cruz Roja, exclamó: ¿Esteban Montalvo? Dios mío, antes tenía una fundación, el Bastón de Oro, para ayudar a ancianos pobres. Yo colaboré con él. ¿Sigue en contacto con él?, preguntó Hugo. No, negó doña Dolores. Desde que Julián asumió el mando, esa fundación desapareció. ¿Y nadie ha vuelto a ver al señor Esteban? Hugo insistió. Yo pensaba que había muerto. Todo parecía encajar de una forma inquietante. Un hombre que había sido tan activo, de pronto desaparecido. Sin obituario, sin acto de despedida, ni una mención en la prensa. Y esa mirada detrás del vidrio. Al día siguiente, Hugo tomó una decisión arriesgada. Llegó 15 minutos antes de su horario habitual de entrega. La reja seguía cerrada. Fingiendo estar en una llamada, comenzó a caminar por el perímetro de la mansión. Fue entonces cuando escuchó un leve sonido desde dentro. La puerta lateral se entreabrió. Elena empujaba un carrito con una bandeja cubierta por un pañuelo. Hugo se escondió tras un árbol, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando ella se dio la vuelta, él alcanzó a ver. Sobre la bandeja había unas rebanadas de pan seco, un vaso de agua y 2 pastillas dentro de un vasito plástico. El rostro de Elena se revelaba nítido bajo la luz que salía de la casa. Pálido, mejillas hundidas, mirada nerviosa. Hugo sacó su celular y activó la cámara. De repente, un gemido débil bajó desde el piso de arriba, como escapando de una garganta reseca. No soy un prisionero, soy tu padre, no me encierres, déjame salir. Hugo se quedó paralizado. Elena se detuvo, levantó la vista hacia arriba. Luego apuró el paso y desapareció dentro de la casa, cerrando la puerta de golpe. Temblando, Hugo dejó de grabar. Pero las imágenes, los sonidos, la sensación, ya se habían grabado en su mente. Ya no era solo una sospecha. El señor Esteban está siendo retenido. Esa noche, Hugo abrió una libreta y escribió en la primera página. 3 de abril. Estoy convencido de que el señor Esteban Montalvo está siendo retenido ilegalmente por su hijo dentro de esa mansión. Tengo que hacer algo. No puedo seguir cerrando los ojos. Con una inquietud como nunca antes, Hugo empezó a observar con más detalle cada elemento durante las siguientes entregas. Sentado en el almacén, repasaba la lista de productos, murmurando. Todos estos meses, ni una comida caliente, ni un embutido. ¿Puede vivir así? Sergio, mirando por encima de su hombro, silbó. ¿Vas a convertirte en detective o qué? ¿No te parece raro? Hugo se giró. No hay nada para gente joven. Ni galletas, ni café, ni vino, ni queso. Y se supone que Julián Montalvo vive ahí, recibe visitas, va a reuniones, aparece en televisión. Sergio se encogió de hombros. Tal vez come fuera. ¿Y la señora Elena? ¿Qué come ella? Hubo un silencio. Luego Sergio soltó una risa nerviosa. Te estás obsesionando. Pero Hugo sabía que no era paranoia. Recordaba bien la mirada de Elena ese día. Y aquella voz susurrando desde el segundo piso. No soy un prisionero. La semana siguiente, decidió intentar algo distinto. Era martes. Hugo llegó a la hora habitual, pero después de que Elena recibió los productos y firmó, fingió haber olvidado una pequeña bolsa con vitamina C. Cuando la puerta se cerró, él se alejó y llamó a la tienda para reportar un error en la entrega. Pocos minutos después, volvió a la mansión. La puerta se abrió más lento que de costumbre. Elena lo miró con desconfianza. ¿Qué pasa ahora? Disculpe, señora, olvidé entregar un frasco de vitamina C nuevo. El médico lo recetó especialmente para personas mayores, dijo Hugo, mostrando la bolsa. Vine de inmediato. Elena tomó la bolsa, pero esta vez, en lugar de cerrar la puerta de inmediato, se quedó ahí, mirándolo. «Sigues curioso por el señor», dijo en voz baja. Hugo asintió.
¿Por qué? Él respondió rápido, sin pensar. Porque tú crees que el señor merece vivir con dignidad. La mirada de ella titubeó. Hugo alcanzó a notar en la comisura de su ojo un leve moretón, como la marca de unos dedos que alguna vez la apretaron con fuerza. Deberías mantenerte al margen de esto, Hugo, susurró Elena. Hay cosas que nadie quiere que salgan a la luz. ¿Y vas a quedarte callada? El señor Esteban es el padre de Julián. Elena miró alrededor. Julián no quiere que lo saquen de la casa. Dice que ya perdió la cabeza, que habla tonterías. Dijo que quien se atreva a contarlo pagará las consecuencias. ¿Pero de verdad está perdiendo la razón? Elena guardó silencio. Tras unos segundos pesados, cerró la puerta sin decir nada más. Al día siguiente, Hugo decidió dar un paso más, grabar audio. Compró una grabadora miniatura, de esas que se ocultan en una red de bolsillo, y la colocó dentro de la bolsa de víveres que iba a entregar. Antes de llegar a la mansión, la encendió, la puso en modo de grabación continua, y la acomodó en la bandeja superior. La mañana del viernes, Elena salió a recibir como siempre. Hugo se quedó unos segundos más, fingiendo revisar la libreta. Elena lo miró, con los ojos apagados, pero en su mirada había algo que parecía una advertencia. Estás jugando con fuego, Hugo, dijo ella en voz baja. Bien, si no arde el fuego, nadie va a salir de la oscuridad. Elena se sobresaltó. Hugo asintió con la cabeza y se fue. Esa noche, al conectar la grabadora para revisar el audio, el corazón de Hugo latía con fuerza descontrolada. Primero se escuchaban pasos suaves, el rechinar de un carrito, y luego, una voz ronca de hombre que no era la de Julián. ¿Y esto qué es? ¿Sopa fría? Tiene que comer algo. El doctor dijo que no puede saltarse comidas. No necesito al doctor de él. Necesito ver a un abogado. Quiero demandar. Por favor, no grite. ¿Y por qué no? No me dejan ver a nadie, ni usar el teléfono, ni bajar a la sala. Soy su padre. Yo fundé, con acento agudo, una organización benéfica, y ahora me tienen encerrado como a un preso. Se escuchó un golpe suave contra la pared. Un momento de silencio. Luego, una puerta se abrió de golpe. La voz de Julián se oyó clara, fría y totalmente controlada. ¿Otra vez estás alterado, papá? Deberías saber que, cada vez que te pones así, el oxígeno se reduce. ¿Cómo te atreves? Tú firmaste los papeles. Todo el patrimonio ahora está bajo mi control. ¿Crees que alguien le va a creer a un viejo confundido? Lo sabes bien, los medios dicen que soy un empresario humanitario. Ellos me creen a mí, no a ti. Me obligaron a firmar. Tenía fiebre, estaba drogado. Nadie lo sabe, y no esperes que alguien lo sepa. Silencio, casi un minuto. Hugo se incorporó bruscamente del asiento, las manos temblorosas. Escuchó un poco más, un portazo. Fin. Ahora ya no era una sospecha. Era maltrato, cautiverio, abuso de poder, y crimen. A la mañana siguiente, Hugo decidió ir a la comisaría del distrito Vallehermoso, llevando el audio editado. Lo atendió el teniente Luis Gómez, un hombre de mediana edad con voz suave pero firme. ¿Usted dice que el señor Esteban está siendo retenido por su hijo? ¿Tiene pruebas? Hugo asintió y le entregó la grabación. Gómez la escuchó completa, luego se recostó en la silla, con el rostro pensativo. Reconozco que es una conversación fuerte, pero no tiene suficiente peso legal para entrar en una propiedad privada sin orden judicial. Pero lo están amenazando, le cortan el oxígeno si no obedece. ¿Usted entiende eso? No hay imágenes, no hay lesiones visibles, no hay testigos presenciales. Necesitamos más pruebas. ¿Y los medios? ¿La presión social? Gómez negó con la cabeza. Julián Montalvo es un gran donante de fondos locales. Su gente está presente en muchas instituciones. Si quiere una investigación seria, necesita una voz con más peso. Hugo salió de la comisaría sintiendo como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Qué podía hacer un repartidor como él ante alguien con tanto poder como Julián?
No era periodista, ni abogado, ni tenía reputación. Pero no podía olvidar la mirada del señor Esteban. Esa noche, escribió en su libreta: la policía no ayuda, buscaré a alguien más, alguien que pueda hacer que la verdad se escuche alto y claro. Al día siguiente, Hugo llevó la grabación al gerente de la tienda, el señor Mateo Rivas, con la esperanza de que, si no eran las autoridades, al menos personas con prestigio en la comunidad alzarían la voz. Pero el señor Rivas, un hombre bajo y robusto, de cabello peinado con esmero y gafas que nunca se quitaba de la nariz, solo escuchó la mitad del audio antes de interrumpirlo. ¿Qué estás haciendo, Hugo?, le dijo con tono severo. ¿Sabes lo importante que es el apellido Montalvo para esta zona? Su familia financia toda la campaña de almuerzos gratis para ancianos. Y el señor Esteban, el creador de esa iniciativa, ahora está encerrado en su casa como un prisionero. Replicó Hugo. El señor Rivas suspiró. No tienes pruebas concretas. Una grabación secreta, sin imágenes, sin testigos. ¿Quieres meter a esta tienda en problemas legales? ¿Y la conciencia, señor Rivas?, preguntó Hugo con la mirada encendida. ¿Y si mañana descubro que el señor Esteban murió por desnutrición en ese cuarto oscuro? El hombre mayor agachó la cabeza un momento. La conciencia no paga el alquiler del local, Hugo. Esa misma tarde, Hugo recibió una notificación de suspensión temporal de empleo. Motivo: tiempo requerido para revisar conductas que podrían afectar la imagen de la marca. Salió de la tienda con el bolso personal en la mano, la mente en blanco. En la acera ventosa, los pasos de los transeúntes pasaban de largo, como si su angustia no fuera más que polvo en medio del bullicio. Esa noche, ya en casa, cerró la puerta, apagó todas las luces y volvió a escuchar la grabación. Cada palabra, cada amenaza de Julián, eran cuchillas en sus oídos. Abrió su libreta, repasó cada nota, cada fecha, cada voz. Y un nombre brilló en su mente: Isabel Telles. Isabel había sido su novia en la universidad. Se habían amado intensamente, hasta que sus caminos profesionales los alejaron. Ahora ella era reportera de investigación del periódico La Voz Ciudadana, uno de los pocos medios que se atrevía a publicar temas incómodos para el poder. Buscó su número, dudó un momento, y luego llamó. «Hola». Su voz seguía igual que antes, firme y despierta. «Isabel, soy Hugo». Un silencio breve. «Hugo, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo. Necesito que me ayudes con algo. Urgente. Se trata de un caso de abuso y retención ilegal de un anciano». «¿Recuerdas a la familia Montalvo? Julián Montalvo? Su padre, el señor Esteban, sigue vivo. Y está encerrado en la casa. Tengo grabaciones. Tengo un diario. Pero nadie me cree. Nadie ayuda». Isabel guardó silencio unos segundos, luego suspiró con fuerza. «¿Dónde nos vemos?» «En la cafetería junto a la biblioteca vieja. A las 7 de la noche». Isabel llegó puntual, como siempre. Llevaba un abrigo largo color verde musgo, el cabello recogido alto, el rostro afilado como si todo en ella fuera pura determinación. Hugo colocó la grabación sobre la mesa, junto con la libreta y algunos recibos de alimentos. «Escucha», dijo. Ella se colocó los audífonos, y apenas 5 minutos después, frunció el ceño. «Maldito», murmuró Isabel, «está reteniendo a su propio padre solo por una herencia. Don Esteban no ha perdido la razón. Habla con total claridad en la grabación. ¿Lo notas?» «Lo noto. Pero solo con audio no basta para convencer a un juez ni a la opinión pública», dijo Isabel con rapidez. «Necesitamos imágenes. Evidencia visual. ¿Quieres decir?» Una entrada legal lo miró directo a los ojos. «Me haré pasar por trabajadora de salud que viene a revisar una receta médica mal formulada. Tú vienes como asistente técnico. Una cámara oculta grabará todo. ¿Y si Julián está presente? Nos retiramos. Pero si no está, grabaremos lo necesario para que todo estalle». Hugo tragó saliva. El miedo seguía presente, pero ya no estaba solo. 3 días después, actuaron.
Hugo llevaba un uniforme blanco de personal médico, gafas, el cabello peinado hacia atrás y una mascarilla cubriéndole la cara. Isabel llevaba una gorra y una bolsa con herramientas para revisar medicamentos, en cuyo interior escondía una pequeña cámara. Habían impreso incluso una autorización falsa de parte de la supuesta distribuidora de medicamentos. A las 11 de la mañana, el portón de la mansión Montalvo se abrió tras el segundo timbrazo. Elena apareció, con el rostro tenso. «Venimos de la clínica Los Nogales», dijo Isabel con voz calmada. «Hubo un error grave en los últimos suplementos recetados. Riesgo alto de interacción con medicamentos cardíacos. Necesitamos revisar directamente al paciente y retirar las muestras». Elena echó una mirada hacia adentro. «El señor no dijo nada sobre esto. ¿Quiere que llamemos a la policía para verificar el procedimiento?», preguntó Isabel, sacando el teléfono. Elena mordió su labio. Tras unos segundos de tensión, se hizo a un lado. «Pasen, rápido». La puerta se abrió. Isabel y Hugo entraron. El ambiente dentro de la casa era extrañamente frío. Muebles lujosos, limpieza impecable hasta el punto de parecer sin vida. Todo estaba en su lugar, ni un milímetro fuera, como si nadie viviera realmente allí, solo fuera una vitrina. «Las escaleras, al segundo piso», indicó Elena. «Yo no los acompaño». Hugo le agradeció con la mirada. Isabel fue al frente. Las escaleras crujían bajo sus pasos, como si pisaran sobre hielo. La puerta al final del pasillo estaba entornada. Isabel la empujó suavemente. Un olor a humedad, desinfectante y algo más podrido invadió sus narices. La habitación carecía de luz natural. Las cortinas cerradas. Una lámpara de noche proyectaba una luz tenue sobre una figura encorvada en la esquina de la cama. Un anciano delgado, piel arrugada, cabello blanco como la nieve, ojos abiertos. «¿Don Esteban?», susurró Hugo. El hombre levantó la cabeza. Aunque su cuerpo temblaba, sus ojos brillaban con algo inconfundible, lucidez. «¿Quiénes son ustedes?». Su voz era débil, pero clara. «Soy Hugo. Le traigo los pedidos». Ella es Isabel, periodista. «Sabemos que lo están reteniendo. Venimos a ayudarlo». Los ojos del anciano se humedecieron. Sus labios temblaron. «Al fin, alguien me escucha». Isabel colocó la cámara en la mesa, ajustando el ángulo. «Necesitamos que diga claramente, ¿está siendo retenido por su hijo?». Sí, respiró agitadamente. «Me obligó a firmar documentos. No me deja recibir visitas. Ni usar teléfono». «¿Recuerda la fecha en que firmó?», preguntó Isabel. «El 3 de febrero del año pasado. Tenía fiebre, estaba delirando, pero él dijo que era solo un formulario para cuidar mi salud». Isabel miró a Hugo. «Ya tenemos suficiente». Sacó su teléfono y llamó directamente a un abogado anciano llamado Tomás Aguirre, quien había representado a don Esteban en varias gestiones públicas. Cuando él contestó, Isabel habló. «Señor Aguirre, soy la periodista Isabel Telles. Don Esteban lo necesita. Urgente». La voz del abogado retumbó del otro lado. «Creí que había muerto». «No, está vivo. Y está siendo retenido. Envíame la dirección. Iré de inmediato. Con la policía». Menos de 20 minutos después, una patrulla policial y un auto negro perteneciente al abogado Tomás Aguirre se estacionaron frente a la mansión Montalvo. Hugo e Isabel esperaban en el vestíbulo, mientras Elena estaba encogida al borde del sofá, las manos entrelazadas. «La policía realmente vino», susurró ella, con la mirada fija en el piso de arriba, donde descansaba don Esteban. La puerta se abrió. Entró el abogado Aguirre, alto y delgado, con cabello blanco pero ojos aún agudos. Llevaba un abrigo gris y un maletín de documentos en la mano. «¿Isabel?», preguntó con tono firme. «Soy yo, y este es Hugo, quien descubrió todo». El abogado miró a Hugo y asintió. «Fuiste valiente. ¿Y don Esteban?». «Arriba. Aún puede hablar y recuerda todo con claridad», respondió Isabel, señalando las escaleras. «¿Dónde está la policía?». En ese momento,
el teniente Luis Gómez entró con 2 agentes. Su rostro mostraba tensión. Señor Aguirre, saludó Gómez con un gesto de cabeza. Recibí su llamada y el informe. Pero debo verificar todo en el lugar. Tendrá lo que necesita, respondió el abogado con firmeza. Don Esteban es una figura pública, y está siendo retenido ilegalmente por su propio hijo. La señorita Isabel tiene el audio, Hugo tiene un diario y facturas de alimentos que prueban su aislamiento total. Gómez miró a Isabel. ¿Tiene la grabación? Sí, sacó el teléfono, abrió el archivo y puso altavoz. La sala quedó en silencio cuando la débil voz de don Esteban se escuchó. Me obligaron a firmar documentos. No me dejan recibir visitas. Ni usar teléfono. Después vino la voz de Hugo. ¿Recuerda la fecha de la firma? El 3 de febrero del año pasado. Tenía fiebre, estaba delirando. Esta es una prueba de incapacidad civil al momento de firmar la autorización, dijo el abogado Tomás. Y por tanto, esa autorización es inválida. Gómez asintió, con la mirada afilada. Subiremos a revisar. Minutos después, los 4 subieron al piso superior. Don Esteban seguía en la cama, bien cubierto con una manta. Al ver a Aguirre, intentó incorporarse, con los ojos iluminados. Tomás, ¿eres tú?, susurró. Sí, señor, dijo el abogado, tomándole la mano. Venimos a sacarlo de aquí. El anciano le apretó la mano. Al fin, el teniente Gómez observó al anciano, luego se volvió hacia Hugo. Necesitamos preservar la escena para investigar. El señor será trasladado al Hospital Central para una revisión médica. Isabel, Hugo, ustedes también deben venir a la estación a declarar. ¿Y Julián?, preguntó Isabel con los ojos encendidos. Lo convocaremos, respondió Gómez con tono breve. Justo en ese instante, se oyó la puerta principal. Una voz grave resonó desde el vestíbulo. ¿Qué está pasando en mi casa? Todos voltearon. Julián Montalvo entró con un traje gris impecable, corbata marrón clara, y una expresión serena, demasiado serena. Detrás de él, un hombre más joven, al parecer su asistente, se mantenía en silencio. Julián alzó la vista hacia la escalera, viendo a Gómez, Tomás, Isabel, Hugo, y los ojos de su padre desde lo alto. ¿Qué hacen en mi casa?, preguntó, cada palabra saliendo entre los dientes. Estamos aquí para proteger los derechos legales del señor Esteban Montalvo, respondió el abogado Tomás. Él no es un objeto para mantener encerrado en una habitación oscura. Julián torció la boca. Mi padre está enfermo por la edad. Tiene alucinaciones. Lo encerré para protegerlo. ¿Eso está mal? Don Esteban intentó enderezarse, con voz lenta pero firme. No estoy loco, Julián. Recuerdo cada palabra, cada día. Incluso cuando me obligaste a firmar. Mientras deliraba. Papá. Julián perdió el control por un instante, luego se dirigió a Gómez. Quiero que mi abogado esté presente antes de que digan una palabra más. Por supuesto, dijo el teniente Gómez. Pero por el momento, le pedimos que no abandone la casa hasta que se emita una orden. Y el señor Esteban será llevado a revisión médica. Están inventando todo esto, exclamó Julián, ya sin poder disimular la rabia en su voz. Isabel dio un paso al frente y extendió el teléfono. Tenemos la grabación donde usted amenaza a su padre. Si vuelve a resistirse, le cortaré el oxígeno. La casa entera quedó en silencio. Julián se quedó paralizado. Su mirada pasó de Elena a Hugo, luego a Isabel. Me tendieron una trampa, dijo entre dientes. Elena no dijo nada, intervino Hugo. Ella solo sobrevivía como podía, en medio del sufrimiento. El que tendió una trampa a su padre fuiste tú. Gómez hizo una señal a los 2 policías. Acompañen al señor Esteban al vehículo. Hugo e Isabel van con él. Volveremos con una orden de detención si encontramos más pruebas. Julián no se movió. Sus ojos estaban fijos en su padre, como si quisiera aplastarle el alma. Don Esteban no dijo una palabra. Solo lo miró durante un largo momento, y luego apartó la vista. En el Hospital Santa Cruz, Hugo esperaba en el pasillo los resultados de los exámenes.
Isabel estaba a su lado, con la cámara apretada entre sus manos. Aún no puedo creer que haya sido capaz de hacerle eso a su propio padre, murmuró ella. Yo sí lo creo, dijo Hugo en voz baja. Desde la primera vez que vi los ojos del señor, mirándome desde la ventana, supe que alguien estaba pidiendo auxilio. El abogado Tomás salió de la habitación, con el rostro más relajado. Está estable, tiene desnutrición severa, falta grave de vitaminas y calcio, pero con posibilidad de recuperación. Lo más importante es que sigue completamente lúcido. ¿Va a ayudarlo a recuperar sus derechos?, preguntó Isabel. Por supuesto, comenzaré el proceso legal contra Julián por detención ilegal, abuso a un adulto mayor y falsificación de documentos. ¿Necesita que sigamos colaborando con la prensa?, preguntó Hugo. Mientras más, mejor, asintió Tomás. Lo que más teme Julián es la opinión pública. Él vive de su imagen de empresario benéfico. Si eso se cae, no le quedará nada. Entonces déjelo en mis manos, dijo Isabel, con una sonrisa y los ojos encendidos. Esta será la mayor revelación en la historia de La Voz Ciudadana. Antes de irse, Tomás puso una mano sobre el hombro de Hugo. Salvaste a una persona. No eres policía ni periodista, pero hiciste lo que muchos con más poder no se atrevieron a hacer. Gracias. Hugo sonrió levemente. No se sentía un héroe. Solo sabía que, al final, no le dio la espalda. Al día siguiente, Isabel estaba en su pequeño departamento en Calle Mayor, frente a su laptop, editando la nota. Ajustó el titular, el lado oscuro detrás del portón negro. El teléfono vibró. Era Hugo. Hola, contestó ella. Voy camino a la comisaría a firmar la declaración. Don Esteban durmió bien anoche. El hospital dice que muestra señales de recuperación. Qué alivio, dijo Isabel, soltando el aire. Creo que es hora de sacar todo. Exponerlo todo. Dame unas horas más, pidió Isabel. Quiero que la nota tenga el peso necesario. Necesitamos más declaraciones del abogado Tomás y tomas claras de la habitación donde estuvo retenido. ¿Pero ya grabamos eso?, preguntó Hugo. No lo suficiente. Necesito luz de día, plano abierto, luz natural. Y esta vez, grabaremos a don Esteban contando todo, desde que lo engañaron hasta que lo amenazaron. ¿Está en condiciones?, preguntó él con duda. Isabel sonrió. Él está esperando para hablar. Esa misma tarde, en el Hospital Santa Cruz, Isabel entró en la habitación 304 junto a Hugo. Don Esteban ya estaba afeitado, con un pijama nuevo, recostado contra una almohada alta. Sus ojos estaban tranquilos, ya no apagados como el primer día. Don Esteban saludó a Isabel, inclinando levemente la cabeza. Soy Isabel Telles, periodista de investigación. ¿La muchacha que hablaba claro en la mansión el otro día?, preguntó él. Sí, señor. Hoy queremos que nos cuente todo. Voy a grabar. Lo que diga se publicará en el periódico, en la televisión, en todos lados. El anciano apretó los labios. Entonces tendré que decir la verdad. Incluso las cosas que dan asco. Isabel asintió, encendió la cámara y ajustó el ángulo. Cuando guste. Don Esteban miró directo al lente, con voz ronca pero firme. Soy Esteban Montalvo. Nací el 3 de octubre de 1948. Soy el padre de Julián Montalvo. Fui fundador del Fondo Bastón Dorado para apoyar a los ancianos abandonados o engañados. Siempre creí que envejecer no significaba perder la dignidad. Pero me equivoqué en algo. Nunca imaginé que el traidor sería mi propio hijo. Hugo estaba a su lado, tomándole la mano, con los ojos rojos. Tras la muerte de mi esposa, me debilité rápidamente. El año pasado tuve neumonía, fiebre alta. Julián trajo un médico privado, no sospeché nada. Un día, me entregó unos papeles diciendo que era una autorización para cuidados médicos. No los leí bien, me tomó la mano, me obligó a firmar. Desde ese día, no me dejaron salir del segundo piso. Sin teléfono, sin libros, sin televisión. Solo Elena me traía comida, sopa fría, pan duro, y unas pastillas raras.
Elena es buena persona, pero tenía miedo. Él le dijo que si hablaba, le pasaría algo. Ella vivía aterrada. Él decía que yo tenía Alzheimer. Les ordenó a los empleados que no me dejaran hablar con nadie. Una vez bajé al primer piso, y él me arrastró de vuelta, me apretó la cara y dijo, si vuelves a hablar, te morirás sin oxígeno antes de que alguien te crea. Don Esteban suspiró. El día que escuché la voz del joven Hugo en el patio, abrí la cortina. Supe que no estaba solo. Pero también supe que solo tenía una oportunidad. Se volvió hacia Hugo. Y no me fallaste. Isabel apagó la cámara, con los ojos húmedos. Gracias, señor. Esto será la prueba más importante. El anciano asintió. Ahora les toca a ustedes hacer lo que sigue. Esa noche, la primera nota apareció en la portada de La Voz Ciudadana. El silencio ha sido roto. La verdad detrás del portón de los Montalvo. El video alcanzó 500,000 vistas en solo 2 horas. Los canales de televisión comenzaron a mencionar a Esteban Montalvo, reabriendo los archivos del Fondo Bastón Dorado. Varios medios importantes contactaron a Isabel para entrevistar al anciano. Y entonces, lo inevitable sucedió. A la mañana siguiente, en las oficinas de Montalvo y Asociados, Julián estaba en su despacho viendo el informe recién publicado por Isabel. Golpeó la mesa con la mano. Maldita sea, ella se atrevió a. Su asistente César Velasco entró con cautela. Señor, hay algunas llamadas que debe atender. El Tiempo, Canal 1, y también la Oficina de Control Financiero. Julián se levantó de golpe. Prepara el auto, iré a ver al abogado. ¿Y la oficina? Dales el día libre a todos. César asintió, pero su mirada ya no era la misma. Había confusión y decepción. En casa del abogado Tomás Aguirre, se organizó una pequeña rueda de prensa. Hugo, Isabel y don Esteban estaban presentes. Tomás comenzó con voz firme. Demandaremos a Julián Montalvo por los delitos de abuso a un adulto mayor, detención ilegal, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Un periodista llamado Chen, del canal Canal 24, preguntó. ¿Hay pruebas legales? Tomás alzó la grabación, el video de don Esteban, y los expedientes médicos del Hospital Santa Cruz. Todo está bajo sello y ya fue enviado al juzgado. Isabel añadió, y también hay video del cuarto donde estaba retenido. La puerta no estaba cerrada con llave, pero don Esteban no tenía permitido salir. ¿Eso les parece libertad? La periodista Paloma Salcedo, de El Observador, se dirigió al anciano. Señor, si gana la demanda, ¿qué piensa hacer con los bienes recuperados? El anciano sonrió con ironía. No viviré muchos años más, pero quiero dedicar el resto de mi vida a proteger a personas como yo. Fundaré el Fondo Libertad Plateada, no solo para ayuda económica, sino para ofrecer abogados, medios y redes de atención a ancianos aislados o maltratados. Aplausos llenaron la sala de prensa. Isabel miró a Hugo y le susurró. ¿No crees que ya empezamos algo grande? Hugo asintió, con los ojos brillosos. Al principio solo quería ayudar a un anciano. Ahora siento que estamos salvando a toda una sociedad. Esa noche, en el pequeño bar donde Sergio, compañero de cuarto de Hugo, trabajaba, la televisión transmitía el reportaje de Isabel. Sergio lo miró desde la barra y gritó. «Te hiciste famoso». Todo el bar aplaudió. Alguien le pasó una cerveza gratis a Hugo. Él se sonrojó, pero no pudo ocultar la sonrisa. En su mente, la imagen de aquella mano temblorosa apartando la cortina volvía a aparecer, pero esta vez no temblaba. Se movía con suavidad, como una señal de agradecimiento. 4 días después de la conferencia, la ola mediática explotó de verdad. Ya no eran solo artículos aislados o videos virales. Don Esteban Montalvo se había convertido en el centro de todos los noticieros de horario estelar. La imagen del anciano frágil pero de mirada luminosa apareció en todos los titulares. La verdad tras la puerta de hierro, el anciano encerrado por su propio hijo. Alerta para la tercera edad.
¿Quién los protege realmente? Julián Montalvo, de filántropo acusado por abusar de su padre. La empresa Montalvo y Asociados tambaleaba. La junta directiva exigió la suspensión temporal de Julián para cooperar con la investigación, pero todos entendían que la reputación que él había construido meticulosamente se estaba desmoronando, pedazo por pedazo. Varios socios comerciales cancelaron acuerdos, los proyectos inmobiliarios fueron anulados y las acciones se desplomaron sin freno. En el Hospital Santa Cruz, Hugo entró a la habitación de don Esteban con una copia de los documentos judiciales que Tomás había enviado. Colocó el fajo de papeles sobre la mesa. La orden de citación para Julián ya tiene efecto, señor. La audiencia preliminar será en 10 días. Don Esteban asintió, con la mirada perdida. ¿Sabes, Hugo? Alguna vez me sentí orgulloso de mi hijo. Cuando su madre murió, creí que debía criarlo para que fuera una buena persona. Y mírame. Hugo apretó suavemente la mano del anciano. Usted hizo lo correcto. No fue culpa suya. Si alguien elige mentir, dañar, traicionar, es porque quiere hacerlo. El anciano sonrió con tristeza. Viví en la oscuridad demasiado tiempo, y era la sombra de aquel en quien más esperé. 2 días después, Julián recibió la citación judicial y fue obligado a presentarse en la audiencia preliminar del Tribunal Civil del Distrito Chamartín. Ya no estaba rodeado de autos lujosos ni de escoltas. Llegó acompañado por un joven abogado llamado Ignacio Beltrán, conocido por defender a empresarios ricos que buscaban eludir condenas. La prensa abarrotaba el vestíbulo del tribunal. Cuando Julián entró, decenas de cámaras lo siguieron paso a paso. Intentó sonreír con calma, pero desvió la mirada al ver la imagen de su padre en un cartel enorme. Esteban Montalvo, fundador del fondo, no un prisionero. La audiencia se llevó a cabo en la sala de vistas número 3, presidida por la jueza Clara Morales, una mujer seria con más de 20 años de experiencia en casos civiles delicados. El abogado Tomás fue el primero en hablar, con voz clara. Su señoría, tenemos pruebas sólidas, videos, grabaciones, documentos médicos y testimonios que demuestran que el señor Julián Montalvo aprovechó la debilidad de su padre para apropiarse de sus bienes, y lo mantuvo recluido y aislado durante un periodo prolongado. Elevó un USB con el video y colocó 2 carpetas gruesas sobre la mesa del tribunal. También contamos con el testimonio independiente de la señora Elena Torres, empleada doméstica de la familia, quien confirmará que don Esteban no tenía libertad para movilizarse ni comunicarse con nadie. La jueza Morales asintió y tomó nota con rapidez. El abogado Ignacio, representante de la defensa, se puso de pie para refutar. Su señoría, mi cliente actuó por preocupación por la salud mental de su padre. El señor tiene antecedentes de demencia, ha confundido fechas y no reconocía a familiares. Las restricciones a su movilidad fueron medidas de protección, no de encierro. Tomás soltó una leve carcajada. Tal vez confundía los días, pero no confundía el hecho de que lo amenazaron con cortarle el oxígeno, ni que lo engañaron para que firmara papeles, ni que fue intimidado. La jueza levantó la mano. Ambas partes, orden en la sala. Desde las gradas, Isabel observaba atentamente. Hugo, a su lado, apretaba con fuerza el asa de su mochila, donde tenía lista la cámara para registrar toda la audiencia. La jueza Morales reprodujo la grabación con la voz de don Esteban. Se detuvo en la parte que decía: él dijo que si volvía a resistirme, me cortaría el oxígeno. Alzó la mirada, afilada como una navaja. Señor Julián, ¿tiene algo que decir sobre esta frase? Julián titubeó unos segundos. Yo, no recuerdo haber dicho eso. Si lo hice, debió ser en un momento de enojo. Pero nunca lo llevé a cabo. Los ancianos tienden a asustarse, a interpretar todo con emoción, interrumpió el abogado Ignacio. Esa frase no constituye una acción concreta. Tomás golpeó la mesa con la palma. ¿Y si don Esteban hubiera muerto en ese cuarto oscuro? También sería solo una emoción. La sala quedó cargada de tensión.
La jueza escribió unas líneas en su cuaderno y declaró: el tribunal acepta abrir juicio formal dentro de 14 días para realizar una investigación completa y emitir una sentencia definitiva. Al levantarse, Julián pasó frente a las gradas y cruzó mirada con Hugo. Ganaste, dijo en voz baja. No respondió Hugo. Ganó don Esteban. Y tú perdiste porque olvidaste quién era él. En las oficinas de Montalvo y Asociados, el ambiente era como un funeral sin música. Los empleados recogían sus pertenencias en silencio. Algunos borraban apresuradamente fotos con Julián de sus redes sociales. Los asesores legales abandonaban el caso uno tras otro. El consejo directivo anunció la suspensión de todas las actividades externas de la empresa, además de ordenar una auditoría urgente de todas las cuentas relacionadas con los fondos benéficos que Julián Montalvo había representado. El abogado Ignacio Beltrán se retiró del caso. En su carta, escribió: el cliente no fue transparente con su representación legal. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Madrid abrió una investigación independiente sobre abuso a personas mayores, falsificación de documentos y lavado de dinero a través de donaciones gestionadas por el Grupo Montalvo. Un documento filtrado reveló que al menos 3 fundaciones bajo el nombre de Julián estaban bajo sospecha por irregularidades, con pérdidas que superaban varios millones de euros. Mientras Julián lidiaba con el caos, en el Hospital Santa Cruz, don Esteban recibía visitas constantes. Una mañana, 2 mujeres de mediana edad tocaron la puerta de su habitación con rostros emocionados. Se presentaron: soy Marta Herrera, y esta es mi hermana Teresa. Nuestra madre recibió ayuda del Fondo Bastón Dorado cuando tuvo un derrame cerebral. Usted vino a nuestra casa, la abrazó como si fuera familia. No sabíamos que seguía vivo, dijo Teresa con lágrimas en los ojos. Cuando vimos la noticia, toda la familia lloró. Don Esteban sonrió con dulzura. Sigo vivo, y sigo viviendo por esas causas antiguas. Después, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid llegó con un ramo de flores y un cartel grande que decía: gracias, don Esteban. Su voz nos despertó. Pero en medio del torbellino, no todos estaban del mismo lado. Esa tarde, Hugo recibió una llamada desconocida. ¿Hola? Una voz masculina y ronca sonó del otro lado. ¿Eres Hugo? Sí. ¿Quién habla? Escucha. ¿Quieres ser un héroe? Ten cuidado. No todos quieren ver a Julián caer. ¿Quién eres? Cierra la boca si no quieres desaparecer como esos otros periodistas éticos. La llamada se cortó. Hugo se quedó inmóvil, pero en vez de miedo, sintió una oleada de determinación. Esa noche, en el pequeño departamento que compartía con Sergio, Hugo contó todo. Sergio golpeó la mesa con fuerza. ¿Te están amenazando? Tienes que denunciar eso ya. Ya lo hice. El teniente Gómez dijo que vigilarán el teléfono y aumentarán la seguridad durante los días del juicio. ¿Y tu antiguo trabajo? No he sabido nada de Rivas. Pero tampoco me importa. Sergio sonrió. Porque ahora tienes algo más grande que un empleo. ¿Qué cosa? Lo que llaman responsabilidad moral, idiota. Ambos soltaron una carcajada. 8 días después de la audiencia preliminar, en la sala número 2 del Tribunal Civil de Madrid, el ambiente era solemne hasta lo asfixiante. Don Esteban estaba sentado erguido en su silla de ruedas, con camisa blanca y saco gris claro. Hugo se encontraba a su lado, sujetándole la mano. Isabel estaba en la fila de atrás, con su cuaderno y bolígrafo listos. La jueza Clara Morales ingresó. Colocó la mano sobre el grueso expediente, y luego levantó la vista, mirando fijamente a Julián, quien ahora no era más que una sombra de sí mismo, demacrado, con los ojos hundidos y las manos aferradas al borde del banquillo de los acusados. Tras haber examinado todas las pruebas, incluyendo los testimonios, los informes médicos, los videos y las grabaciones, dijo la jueza en nombre de la justicia, este tribunal condena al acusado Julián Montalvo a lo siguiente. El ambiente se congeló. 1. 8 años de prisión por los delitos de privación ilegal de libertad y abuso contra una persona mayor,
según los artículos 173 y 530 del Código Penal Español. 2. Inhabilitación por 3 años para dirigir o representar cualquier organización benéfica, financiera o de administración patrimonial. 3. Confiscación de todos los bienes adquiridos mediante actos ilícitos, incluyendo las cuentas relacionadas con las fundaciones Esperanza Montalvo y Futuro para los Mayores. 4. Restitución del derecho a disposición patrimonial a favor del señor Esteban Montalvo, además de una evaluación psicológica independiente, para confirmar su capacidad legal futura. Todos los costos legales, hospitalarios y daños morales deberán ser indemnizados según las cláusulas civiles correspondientes. La jueza golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Julián no dijo nada. Bajó la cabeza, los labios apretados. 2 policías lo escoltaron fuera de la sala. Al pasar junto a don Esteban, se detuvo un instante. Papá, lo siento. El anciano lo miró en silencio. No dijo una palabra, pero su mirada ya no era de dolor, sino la de un padre que lo había dicho todo con su último silencio. Esa misma tarde, don Esteban, junto con Hugo e Isabel, fueron invitados a la sede del gobierno de la ciudad para firmar el documento oficial de fundación del Fondo Libertad Plateada. La alcaldesa Clara Hernández presidió la ceremonia. A partir de hoy, declaró frente a las cámaras, Madrid contará con la primera organización sin fines de lucro dedicada exclusivamente a proteger los derechos de las personas mayores, bajo el nombre de alguien que fue silenciado, pero que nunca aceptó callar, el señor Esteban Montalvo. Don Esteban subió al estrado. Sus palabras eran lentas, pero llenas de fuerza. No me queda mucho tiempo para hacer cosas grandes. Pero creo que, si cada uno de nosotros preserva un pedazo de bondad, toda la sociedad podrá ser un hogar lo suficientemente amplio para que ningún anciano sea olvidado. Los aplausos estallaron. Hugo miró a Isabel y vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Nunca imaginé presenciar esto, susurró ella. Yo tampoco, respondió Hugo, pero agradezco no haberme alejado cuando vi aquella mano apartar la cortina aquel día. 2 meses después, en una esquina del barrio Chamberí, abrió oficialmente una librería llamada La Mano Extendida. En el vidrio de la entrada, un letrero escrito con tiza decía: no solo vendemos libros, espacio para que los mayores descansen, lean, tomen té gratis y cuenten su historia. Hugo era el dueño. Isabel seguía trabajando en comunicación para el Fondo Libertad Plateada, pero 2 veces por semana pasaba por el local para ayudar y escuchar. La mañana de la inauguración, don Esteban también estuvo presente. Se sentó en una silla de madera junto al estante de libros usados, con abrigo marrón, bufanda al cuello y bastón en mano. ¿Este era tu sueño?, preguntó. Un sueño que había quedado enterrado, sonrió Hugo. Pero usted lo revivió. El anciano sonrió con ternura. Entonces es hora de darte un último regalo. Sacó de su abrigo una pequeña caja de roble, grabada con la palabra Esteban. Hugo la abrió. Dentro, había un reloj antiguo de correa de cuero gastado, con el cristal opaco, pero aún funcionando. Este reloj me lo regaló mi padre el día que me casé, dijo el anciano. Me dijo, este reloj no mide el tiempo, mide la bondad. Cuando decidas entregarlo, hazlo con alguien que te haga creer que la bondad aún existe. Hugo se sintió conmovido y profundamente honrado. La historia demuestra que la bondad, incluso la de una persona común, puede cambiar el destino de una vida. El coraje de Hugo, la firmeza de don Esteban, y el poder de la verdad vencieron la mentira, la avaricia y el poder. Aprendimos que, nadie es demasiado pequeño para hacer lo correcto, y nadie es demasiado viejo para vivir con dignidad. La justicia no nace del silencio, sino de quienes se atreven a alzar la voz, incluso frente a lo que parece imposible de mover. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.